Vamos a hacer un ejemplo sencillo de probabilidades y lo vamos a tomar como excusa para explicar algunos conceptos teóricos sobre la teoría de probabilidades. El ejercicio se trata de lo siguiente: dice que se tira un dado equilibrado, quiere decir que la probabilidad de que salga cada cara es la misma, y se tira una sola vez. Entonces lo primero que pide acá el problema es el espacio muestral. Básicamente, cuando querés enfrentar un problema de probabilidades, lo primero que tenés que escribir, o por lo menos imaginártelo, es cuáles son los posibles sucesos que puedo tener de lo que yo estoy estudiando. En este caso, un dado equilibrado son 6 caras. Todos los sucesos posibles que puedo tener son que me salga la cara con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y así sucesivamente hasta el 6, porque el dado tiene 6 caras. Cuento la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral y eso le vamos a poner un nombre que es el que generalmente se usa, cardinal, que se escribe con esta letra, del espacio muestral. Esa es la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. En este caso tiene 6 elementos. Bueno, eso es entonces lo primero que vas a hacer: sacar todos los sucesos posibles y saber qué cantidad total tienen esos sucesos. Luego vamos a otra pregunta. Dice: hallar la probabilidad de cada uno de los eventos del espacio muestral. Supongamos que me piden cuál es la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3 y así de cada uno de los sucesos. Bueno, para calcular una probabilidad hay varios métodos, pero el más clásico, el más tradicional es casos favorables, que es lo que yo estoy estudiando, dividido los casos totales o el total de casos. Los casos favorables, en definitiva, va a ir de acuerdo al suceso que yo quiera. En este caso, si quiero el suceso que me salga el 1, ¿cuántas posibilidades tengo de que salga ese suceso? Entonces lo voy a escribir así. El numeral del suceso, recordamos que numeral quiere decir la cantidad de elementos que tiene el suceso, dividido el numeral del espacio muestral. Eso es básicamente la probabilidad. En el caso de cada una de estas caras, la posibilidad, digamos, de que suceda es uno solo, porque yo lo tiré una sola vez el dado. Por lo tanto, el 3 me puede salir una sola vez, el 2 me puede salir una sola vez, y así sucesivamente. Entonces, vamos a poner que es una sola posibilidad sobre el total de posibilidades, que es 6. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que salga un 1 es igual a la probabilidad de que salga un 2, y así sucesivamente hasta llegar a la última, la probabilidad de que salga un 6, y es igual a un sexto. Por eso, habíamos dicho cuando recién empezamos, me adelanté un poco porque te había dicho, tiene la misma probabilidad de salir. Claro, tiene la misma, porque son todas iguales las probabilidades, valen un sexto. Y cuando sucede esto, que las probabilidades son todas iguales, se llama equiprobables. Sucesos equiprobables. Bien, ahora dice la probabilidad de obtener un número par. En esto que hicimos acá, para sacar los casos favorables que mencionamos que era lo clásico para las probabilidades, era simplemente uno, porque cada uno tenía una sola posibilidad de ocurrencia. No puede pasar 2 veces el 3. Entonces, porque tiene una sola vez el dado. Entonces, era fácil calcularlo. Cuando te dice número par, si yo miro en el espacio muestral, veo que el suceso A, que dice que son los números pares, ya no es una sola posibilidad. Hay varias, porque tengo el 2, tengo el 4 o tengo el 6. Entonces hay varias posibilidades. Por lo tanto, cuando yo quiera sacar los casos favorables
que en definitiva sería el numeral del conjunto A, cuento las posibilidades y veo que hay 3. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la probabilidad del suceso A, puedo hacer el numeral del suceso A, que sería lo favorable, dividido el numeral del espacio muestral, que sería el total. Por lo tanto, voy a tener 3 sobre 6 y eso me da 1/2. Ya la probabilidad cambió, digamos, antes eran todas iguales, ahora ya cuando empiezo a hacer sucesos raros, ya dejó de ser equiprobable porque ya tenemos un suceso medio raro. Una cosa que sí comparten este número y este es que la probabilidad no puede ser un número grande. La probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. Si a vos te da una probabilidad 3,5 está mal. La probabilidad tiene que dar siempre entre 0 y 1. Por otro lado, si yo hago la sumatoria de las probabilidades de cada uno de los sucesos del espacio muestral, vamos a poner desde 1 hasta el numeral del espacio muestral, y hago las probabilidades de todos esos sucesos, como hice acá, la de 1, la de 2, la de 3, fíjate que en este ejercicio lo podés hacer, es un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, todos los sextos que hay acá, y como son 6 sextos, y te va a dar 1. Esa es otra de las características que tiene la probabilidad. Tiene que estar entre 0 y 1, y por otro lado, si yo sumo todas las probabilidades del espacio muestral, me tiene que dar 1. Hay una tercera característica, que en realidad estas características se llaman axiomas. Le vamos a poner axiomas. Como dije, este problema lo íbamos a usar para ver un poco de teoría de probabilidades. Así que vamos a empezar a ver cosas. Acá vamos a ver axiomas. Hay un tercer axioma que yo te lo voy a mencionar más adelante. Por ahora no lo voy a mencionar. Así que vimos algunos axiomas de la teoría de probabilidades. Y falta uno. No, le iba a hacer un marquito, pero no le voy a hacer nada. Después se lo hago. Bueno, dice, la probabilidad de obtener un número impar. Ahora dice, y llámelo suceso B. Entonces ahora hago el conjunto que forma el suceso B. Miro en el espacio muestral. En el espacio muestral están todos, así que tengo que mirar. Dice impares. Bueno, busco los impares. 1, 3 y 5. Acá tenemos los impares. Ahora hago el numeral del suceso B. ¿Cuántos elementos tiene el suceso B? Y tiene 3. Igual que el suceso A. Hago la probabilidad del suceso B, que son los favorables que a mí me interesa, que sería el numeral de B, dividido el numeral del espacio muestral, que es en los casos totales que yo tengo. El numeral de B dividido el numeral del espacio muestral. El numeral de B 3, el otro es 6, y también da 1/2. Si nosotros miramos el suceso A y el suceso B, acá dice qué relación tiene el suceso A con el suceso B. Eso lo pide en la tercera propiedad, en la tercera pregunta, perdón. Si nos fijamos, vemos que si yo quisiera hacer A intersección B, me da vacío. Esto de matemática, ¿recuerdan el tema de la intersección? En matemática eran los puntos que tenían en común. Fíjense que acá este conjunto con este no tiene ningún punto en común. Eso es matemático. Acá en probabilidades significa lo siguiente. Estos dos sucesos, el A y el B, nunca pueden suceder al mismo tiempo. Quiere decir que esto para nosotros en probabilidades es como si fuera A y B al mismo tiempo.
Cuando esto es vacío, eso significa que si yo quisiera calcular el numeral de A, bueno, esa me salió muy fea, A intersección B, el numeral de A intersección B es 0, no hay ningún elemento en A intersección B. Por lo tanto, podría decir que la probabilidad de A intersección B es igual a 0, porque es 0 sobre el espacio muestral y terminando 0. Entonces, directamente, hemos sacado alguna particularidad de estos dos conjuntos. Entonces ahora dice, ¿qué propiedad relaciona los sucesos A y B? Bueno, esencialmente, la propiedad que relaciona los sucesos A y B es precisamente esta. La intersección es conjunto vacío, no tiene elementos y por lo tanto la probabilidad de la intersección vale 0. Entonces, vamos a poner como la probabilidad de A y B es igual a 0, eso quiere decir que A y B son excluyentes. Vamos a ponerlo bien, sucesos excluyentes. Excluyentes. Esa es la característica de los sucesos A y B. Si yo quisiera dibujar un diagrama de Venn, los diagramas de Venn se dibujan así en probabilidades. El espacio muestral se hace un cuadrado. En ese cuadrado se coloca el suceso A, que está por acá. Y como el suceso B no tiene intersección, no lo pongo acá pegadito al A, lo pongo separado. Y acá pongo el suceso B. Cuando los sucesos son excluyentes, como pasa con estos, se grafican separados, sin intersección, sin que se junte ninguna parte de A con la de B. Esto nos habilita para terminar con los axiomas, porque cuando yo tengo sucesos excluyentes como esto, y quiero sacar la probabilidad de que suceda uno o suceda el otro, recuerdan que acá habíamos dicho que la intersección de matemática era ahí. Esto en matemática es la unión. Pero acá quiere decir sucede A o sucede B. Significa básicamente alguno de los dos sucesos. Y dice el axioma que si yo quiero calcular la probabilidad de alguno de los dos sucesos, simplemente tengo que sumar las probabilidades de A más la probabilidad de B. Y eso es los axiomas de las probabilidades que yo decía que te faltaba uno y que lo iba a poner después, porque primero quería explicarte lo que significa excluyentes. Un axioma, 2, 3. Ahí están los 3 axiomas de la probabilidad. Y vamos a pintar también la fórmula clásica de la probabilidad. Bien, entonces son excluyentes. Vamos ahora a la probabilidad de obtener un 2, un 3 o un 4, dice, y que lo llamemos suceso C. La probabilidad de tener un 2, un 3 o un 4 y lo llamamos suceso C. Vamos a hacer el suceso C y hacemos lo mismo que hicimos antes. Dice que tengo que sacar un 2, tengo que sacar un 3 o puedo sacar un 4. El numeral de C, todo lo que invento hoy tiene 3 elementos. Es 3 porque tiene 1, 2, 3 elementos. Y quiere la probabilidad, por lo tanto hago la probabilidad de C, que era el numeral de lo que a mí me interesa, el numeral de C, dividido el numeral del espacio muestral.
Por supuesto, como siempre me da lo mismo, termina dando otra vez un medio, porque esto es 3 sobre 6 y otra vez da un medio. Pura coincidencia porque inventé conjuntos de la misma cantidad. O sea que acá tenemos el suceso C. Si nosotros hiciéramos ahora un dibujito como habíamos hecho en la parte anterior, que teníamos el espacio muestral, y ahora tengo sucesos como por ejemplo el A, que lo tenía por acá, el B que estaba separado del A, y acá tuviera el elemento C, el conjunto C, que lo tuviera por acá. Este es el A, este es el B, y por acá tengo el C. Resulta que ahora los conjuntos están así, porque fíjate lo siguiente. En el conjunto A había los números pares. Por lo tanto, acá tendría el 2, que también está en el C, el 4 y el 6. En el conjunto B estaban los impares, que tenía el 1, el 5 y el 3, que también está en el C. Y el C tenía... Ah, mira, el 4 también está en el C, no me he dado cuenta. Quiere decir que el único que tiene acá afuera, es el 6. Acá está el 2 y está el 4. Bueno, este conjunto C es está básicamente incluido en estos dos. Pero le voy a poner un colorcito a la letrita, porque si no se mezcla con los números. Ahí está. Entonces vemos que ya no es como antes. Antes el B y el A eran excluyentes, pero ahora el C no es excluyente ni con el A ni con el B. Entonces quiere decir que ahora sí hay alguna intersección. Por ejemplo, si yo quiero hacer la intersección de A con C, que significa se pueden suceder, pueden ocurrir A y C al mismo tiempo, o sea, los dos juntos. Recordamos que esto quería decir I. Bueno, podría sacar el numeral de A y C dividido, este era el numeral de A y C, dividido, como siempre, el numeral del espacio muestral. El numeral de A y C, me fijo que A y C tienen estos dos en común, por lo tanto el numeral de A y C es 2. Y el numeral del espacio muestral es 6. Entonces esta probabilidad ya no da 0 como antes, ahora da 1/3. Y si hago la de C con B, también podría sacarla y no me va a dar 0. Vamos a hacerlo. B y C. Me fijo y veo que el numeral de B y C, lo voy a escribir primero, ahora te lo digo. El numeral de B y C, me fijo y veo que entre B y C hay uno solo. Por lo tanto, el numeral de B y C es 1. Y el espacio muestral es 6. Bueno, no hay nada para simplificar, da 1/6. Quiere decir que A y B eran excluyentes, pero C no es excluyente ni con A ni con B. Como C ya no es excluyente, me pregunta, ¿hay alguna propiedad? Y esa propiedad, no me lo pregunta, me lo estoy imaginando que pregunta eso. Acá pregunta, ¿son los sucesos A y C independientes? Como no son excluyentes, podría ser que tengan una probabilidad más que hay en esta teoría. Dije mal, una propiedad más que hay en la teoría de probabilidades, o puede ser que no la tengan esa propiedad. La otra propiedad se llama independiente. Los sucesos independientes nunca son excluyentes. Es una nota importante, los sucesos
nunca son excluyentes y viceversa. Y vamos a poner y viceversa, al revés también se cumple. O sea, los sucesos independientes nunca son excluyentes. Como estos justamente no son excluyentes, como habíamos dicho acá, entonces podrían llegar a ser independientes y podría ser que no. ¿Qué son los sucesos independientes? Los sucesos independientes son precisamente sucesos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y si no tienen nada que ver, se cumplen un par de propiedades. No vamos a ver las propiedades hoy porque todavía no hablé de ese tema, pero vamos a ver una propiedad, que es la que ya venimos perfilando para poder mencionar hoy, que es la siguiente. Vamos a poner: los sucesos independientes cumplen la siguiente propiedad. Dijimos, sucesos independientes son sucesos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y además cumplen la siguiente propiedad, entre otras que vamos a ver en el próximo video. La probabilidad de A y B, acá pregunta A y C, bueno, vamos a poner lo que pregunta acá, A y C. La probabilidad de A y C tiene que ser igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de C. Si se cumple que la probabilidad de A y C es igual al producto de las probabilidades, entonces son independientes. Si no se cumple, no son independientes. Esto, que tiene una multiplicación, siempre me equivoco de botoncito. Esta es la propiedad que tienen que cumplir los independientes, entre otras. Y vamos a ver si en nuestro ejercicio se cumple. Nosotros habíamos calculado la probabilidad de A y C y nos daba 1/3. Calculamos la probabilidad de A, que era una de las preguntas que andaba por acá. La probabilidad de A daba 1/2. Y la probabilidad de C estaba por acá, también daba 1/2. Me alegra que pensemos igual. Me asustó. 1/2 por 1/2, 1/4. Como no son iguales, quiere decir que no son independientes. No son independientes. Bueno, con esto vimos una parte de las propiedades que tienen las probabilidades. Espero que les sirva y vamos a ver, después voy a hacer otro video con más propiedades. Esta es una primera parte y después vamos a ver si con estas y con las que voy a agregar se puede hacer tipo una hoja de fórmulas como para probabilidades. Bueno, esto va a estar en Línea Profe, como siempre, en el canal de YouTube, por supuesto, y quizás también en el blog. Bueno, les mando un saludo. Chao.